Muy buenos días, querida familia de Sucat David, Buenos Aires, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habite dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que es disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David, Buenos Aires, dispersa en todo Capital Federal, a nuestros queridos hermanos de nuestra comunidad amiga y hermana en Sucat David, San Miguel, en provincia de Buenos Aires, a nuestros queridos hermanos en el norte de la provincia, en San Nicolás de los Arroyos, a nuestra familia en Córdoba, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Cipolletti, Río Negro, Bariloche, en toda la hermosa Argentina, a nuestros vecinos de nuestra querida comunidad hermana en Chile, Sucat David Cali, Sucat David Bogotá, Colombia, a nuestros queridos hermanos en Ecuador, a nuestra familia querida en Salvador, en nuestra querida Guatemala, Guatelinda, en México, Estados Unidos, a esta familia linda que nos ve desde Vancouver, Canadá, a nuestros queridos hermanos en Francia, Italia, España, Europa y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 6, en las palabras del apóstol amado, del discípulo amado Juan, Johanan. Y nos habíamos quedado la semana pasada con la escena de la adoración celestial, la escena triunfante, donde en Apocalipsis capítulo 5 y verso 9 decían, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es increíble esto. ¿Cuál es el resumen de una vida postrada a los pies del Señor? ¿Cuál es el resumen de haber despreciado su propia vida, de haber despreciado ser hecho como Dios, ser un hijo de Dios, como cosa que aferrarse, sino vivir como un siervo, de dar su mejilla, si lo golpeasen, dar la otra, de cargar la capa, de vivir como un siervo? ¿Cuál es el resultado? Sí, aparentemente en la tierra mueres, pero en los cielos hay adoración, en los cielos hay reconocimiento. Nuestro tesoro no es terrenal, sino celestial. Y la vida de Jesús, de Yeshua, el Mesías, termina no solamente con adoración celestial, sino que además cumpliendo el corazón del Padre, cumpliendo lo que no me cansaré de colocarles la foto de fondo, de esta imagen de este lugar, del monte de Horeb, de las montañas sinaíticas, donde en Éxodo 19:5 el Señor dijo, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre la tierra, yo quiero una nación de reyes y de sacerdotes. ¿Sabes qué? El pueblo falló. No falló el pacto, no falló el emisario del pacto, sino los destinatarios. Y la vida de Jesús, al final, es la contestación del deseo del Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que tú y yo, mi querido hermano, somos un sacerdote para el Señor. Somos un rey y un sacerdote para Él. Entonces, ¿cómo no amar a nuestro Señor? ¿Cómo no postrarnos? ¿Cómo no reconocer que sí, la Torá es genial, los mandamientos son increíbles, honrar a mi padre y a mi madre es genial, el Shabbat es un deleite, claro, estar descansando, comer, estudiar, eso es increíble. Pero ¿sabes qué? Eso no nos trajo salvación, Jesús la trajo por nosotros. El cumplir Torá, entonces, ¿qué es? Es un premio, es un fruto de haber creído que Jesús es digno de recibir toda alabanza, toda gloria y toda honra. Entonces en Apocalipsis, capítulo 6 y verso 1, el apóstol Juan escribe, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como en voz de trueno, ven y mira. Y habíamos estado estudiando estos sellos, porque como que no nos quedaba claro nosotros, que siempre teníamos libros, yo no sé cuántos de ustedes tengan un pergamino de esta manera, pero no es muy frecuente tener en nuestras casas. Entonces esta imagen es bastante ilustrativa
en lo que comprendían estos sellos que estudiamos la semana pasada, y que cada uno de los sellos son juicios, ¿sí? Como lo dice Isaías, mirando no van a entender, ¿sí? Porque en cierta forma nuestros hermanos leen esto, leen las escrituras, pero a través de interpretación rabínicas. Muchos de nosotros la leíamos a través de interpretaciones pastorales. Entonces, cegados totalmente a la interpretación, al poder abrir estos sellos. Pero el Cordero es digno de desatar nuestras ataduras, de quitar las escamas gigantes que teníamos en nuestros ojos para no ver, como dijo el libro de Santiago, la perfecta ley. Así le llama Santiago. Y tenemos que, a través del apóstol Juan, entender un poco cómo podemos hacer interpretar las palabras de Juan. Entonces, la mejor forma de interpretar a Juan es saber qué tenía en la cabeza. Ahora, para eso tendríamos que saber lo que sabía Juan y lo que estudiaba Juan. Y quiero hacerte una invitación. ¿Estás listo para recorrer conmigo y para saber que para poder estudiar Apocalipsis hay que conocer Torá? ¿Estás listo para viajar conmigo a través de las Escrituras para ver qué es lo que ve Juan? Pues acompáñame entonces a empezar con esta gran aventura. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¡Wow! Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, cuando encuentras este caballo blanco con alguien con una corona y que tiene un arco, ¿sí? Y salió venciendo y para vencer, si tú empiezas a hacer un estudio consensuado de esto, vas a encontrar muchas interpretaciones. De hecho, yo quise compartirles hoy mi forma de estudiar, ¿sí? ¿Quién soy yo? Nadie, absolutamente. Pero bueno, espero que les sea de bendición esta forma. Y empecé a estudiar algunas de las interpretaciones de los comentarios cristianos, rabínicos, de quién era este que salió venciendo y para vencer. Y me encontré con algo muy interesante. Vamos a ver primero el comentario al Nuevo Testamento de Wayne Pertain y Bill Reeves. Y dice muy interesante acerca de esta parte 2 de este hombre en caballo blanco. Y dice así: el que lo montaba era Cristo. Sugiere que es un caballo de justicia, por tanto, este es Cristo. El comentario cristiano del Nuevo Testamento de Reeves y Partain, de Wayne, dice, es Cristo, no queda duda. O sea, los que leen esto, los que son parte de esta congregación, los que siguen los lineamientos de Wayne y de Reeves, cuando vean en el primer sello que sale un jinete con caballo blanco, va a decir, este es el Mesías, es Cristo. Veamos otro comentario cristiano también. Vamos a leer el comentario de la Biblia de las Américas de Estudio, una Biblia muy conocida en el mundo católico. Y tiene una muy buena comprensión. Dice, un caballo blanco, la semejante de este caballo y su jinete con el caballo blanco, y jinete del capítulo 19. Ellos comparan el caballo blanco de este con el capítulo 19. ¿Sí? Sin embargo, ellos comprenden de que puede ser otro representante. Ellos dicen, ¿puede ser el Mesías? Sí. O sea, la Biblia de las Américas dice, ¿puede ser el Mesías? Sí, es igual al del capítulo 19. Hay una confusión que la vamos a hablar. Pero ellos dicen, ¿puede ser el anticristo también? Sí. O sea, la Biblia de las Américas te dice, puede ser el Cristo, pero puede ser el anticristo. Entonces tú te quedas en medio. Otra interpretación, vamos a leer las notas, la traducción de la Kadosh, ¿sí? Israelita mesiánica, donde dice esto: este no es Yahshua, si lo llama este autor, porque Yahshua no tiene que conquistar lo que ya es de él, ver capítulo 7 de Daniel. O sea, tiene mucho sentido. De hecho, hay unos autores que dicen que viene con arco y sin flecha. Sea como sea, él hace una buena acotación y es, para entender la propia Biblia, ¿cuál es el mejor diccionario que podemos tener de la Biblia? La misma Biblia, la misma Biblia. Entonces, hay una gran confusión que existe y para poderla entender mejor, deberíamos seguir leyendo la Biblia y ver qué pautas o qué analogías nos está dando el apóstol Juan, perdón. Y Juan dice, verso 2, y miré y aquí un caballo blanco. Entonces, en la interpretación bíblica, ¿sí? Yo veo este caballo blanco, que es una analogía de qué. ¿Es una analogía de qué el caballo blanco? Bueno, y para eso yo tendría que, cosa, hacer caso a estas cosas que a mí me encantan, y yo sé que los que han podido hacer curso básico con nosotros y que están estudiando frecuentemente saben que disfrutamos mucho. Entonces,
el caballo blanco, aquí un caballo blanco y tiene una letrita al lado. ¿Cuál es la letrita al lado que aparece justamente ahí? Es una referencia. ¿Y qué es una referencia? Bueno, es una línea que me lleva a estudiar, ¿sí? Otro tema. Específicamente, ¿cuál? Por ejemplo, esta referencia me lleva a Zacarías, capítulo 6, donde justamente la visión de Zacarías es una visión de juicio y muestra estos caballos blancos. Y a mí fue algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, donde muestran tres caballos. Un caballo alazán, o sea, lo voy a leer mejor. Dos, en el primer carro había caballos alazanes, o sea, son estos caballos rojizos, sanguinarios, que representan a Babilonia. En el segundo carro, caballos negros, ¿sí? Este caballo negro representa a Media y a Persia y habla de un tiempo de hambruna sobre la tierra. Y el tercer carro con caballos blancos, y ahí estamos. Aquí está el caballo blanco, del cual está hablando también en la profecía del apóstol Juan. Y es increíble porque justamente estos mismos caballos son los de que el apóstol Juan está nombrando. ¿Qué quiere decir? Que toda la palabra está conectada, que el Mesías es el espíritu de la profecía, que no es que hay un antiguo que está viejo y olvidado, no, porque ese me va a llevar a interpretar esta profecía específicamente. Y este caballo blanco, Grecia, con una supuesta paz, lo digo así porque Alejandro Magno se caracterizaba por esto específicamente. Alejandro Magno soñaba unir por la filosofía, por el deporte, por el ejército. Él quería algo llamado un nuevo orden mundial donde era la misma fe, el mismo deporte, la misma energía, el mismo ejército, todo en esta manera. Ahora, finalmente, inequívocamente, lo que sí puedo deducir es que la simbología de estos caballos y de cada uno es el juicio, ¿sí? Es el juicio que viene sobre la tierra. Pero en el caso del caballo blanco, a diferencia de los otros, es que es un juicio de paz. Y muchos van a decir, ¿cómo va a ser Lincoln un juicio de paz? Y es por eso que es interesante seguir entendiendo la escritura y seguir estudiando esto. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios rodados, que lo seguiremos estudiando. Entonces, esta imagen, amados hermanos, esta imagen que estamos viendo aquí, que estamos viendo que según la profecía de Zacarías capítulo 6, representa a Grecia, representa la aparente paz. Y yo cuando dije eso, aparente paz, me di cuenta por qué no nota que tiene flechas, sino solamente arco. El arco también es signo de paz, veamos si no el arco al final de una lluvia, que es símbolo de que Dios nunca más destruiría la tierra por agua. Entonces el arco también es una simbología, es una analogía de la paz, una paz, un juicio, como lo hizo Grecia. Queremos paz con todos, pero sujétate a nuestro poder militar. Queremos paz contigo, pero te metes a un gimnasio. Queremos paz contigo, pero se anula la circuncisión, se anulan las leyes, te amoldas a lo que nosotros te vamos a ofrecer, a este nuevo orden mundial, estudias de esta manera y vas a tener paz. Entonces, es imposible también, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo a este caballo blanco y es imposible acordarme, por ejemplo, de Nimrod, ¿sí? Dice que era gran cazador y guerrero delante del Señor. Y es muy interesante, porque si bien Nimrod no era griego, sino que vivía en esta parte de Siria, específicamente luego en toda esta parte de Babilonia, sería el fundador de toda esta comunidad o esta ciudad sirio-babilónica que se formaría al principio. En su deseo de que todo se resuma a sus dominios, como siempre, siempre pasa por esto, poniéndose de acuerdo con las demás ciudades, acuerda hacer algo, acuerda levantar una torre. Y usted dice, ¿una torre cerca de Babilonia? Ah, tú me estás hablando de la Torre de Babel. ¿Y cuál es el principio de la Torre de Babel? Eso, independizarse de Dios, un nuevo orden mundial, un orden militar, todos juntos, one world, todos pensamos lo mismo, tú sujétate. Entonces, cada vez que empiezo a estudiar un poco más sobre este jinete de caballo blanco, y este caballo blanco me lleva a lo mismo, a una falsa paz, a un orden mundial, a un orden militar y a un sométete a lo que yo quiero, sométete a mis designios. Pero para conocer más las características de este antimesías que claramente se está abriendo ante nuestros ojos, tendremos que entender a la persona, o leer lo que la persona que más entendió de esto, que lo vio cara a cara, puede ofrecernos. Así que acompáñame a que el querido profeta Daniel, en su capítulo 8, nos enseñe de lo que está hablando
¿Y quién es este antimesías? Verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y es algo muy interesante porque se acuerdan que recién les nombré las características de este caballo blanco, les hablé de las características de este jinete que se parecía a Nimrod, que levantaría esta torre de Babel. Y es increíble porque si bien no se sabe a ciencia cierta y exactamente, y si alguno lo sabe, encantado de que me mande un email y me pueda decir los datos históricos dónde está, pero es esta región en la ciudad de Susa, ¿sí? En la provincia de Elam, donde muchos entendidos dicen, ahí también, adivinen qué se edificó, la Torre de Babel. Es todo lo mismo. Entre más estudias esto, te das cuenta que inequívocamente está hablando de lo mismo. En este lugar, el profeta Daniel tiene esta visión. Un poco más adelante, en el verso 8, dice del capítulo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Esto es el reinado de Grecia. Y es muy interesante porque justamente les hablaba de que el caballo blanco es Grecia. En este momento es representado por la visión de Daniel como un macho cabrío hacia los 4 vientos del cielo, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa, que obviamente es Israel, Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Pongan mucha atención. Porque aquí ya va a hacer referencia a que las estrellas del cielo va a echar por tierra. Si tú no te das cuenta de este detalle, tú no vas a saber interpretar lo que más adelante Apocalipsis nos va a comentar como las caídas de las estrellas de los cielos. Y estas estrellas de los cielos se echó por tierra, se puede entender también como los hijos de Dios. Los hijos de Dios que a Abraham se le prometió, según la palabra en Génesis 17, que serían como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, este reinado las echó por tierra. Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Y esto fue lo que hizo específicamente Antíoco IV Epifanes. Detuvo el continuo sacrificio y el santuario le puso una estatua de un Zeus olímpico e hizo sacrificios con cerdos. ¿Sí? Toda esa historia que conocemos acerca de la liberación de los macabeos en Hanukkah. Y a causa de la prevaricación, o sea, del pecado, de la transgresión, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, la Torá, la palabra, e hizo cuanto quiso y prosperó. 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Y esto es muy interesante, porque uno de los santos que hablaba, que estaba ahí en esa visión, y este santo no dice que es un ángel, asumimos que es una persona que murió como un mártir, una persona, como lo dicen las escrituras, bajo el altar, una persona que murió en la esperanza del Mesías, le dice: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora? Y una correcta traducción sería la siguiente: abominación. Wow, Lincoln, espera. Yo escuché que el Mesías dijo en Mateo: cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, ¿es esta? Sí, es esta. Estamos entendiendo como nunca antes las palabras del Mesías. Estos dicen: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la abominación desoladora? Entrar, ensuciar el templo, griegos, extranjeros, usurpando el trono de Dios, lastimando al pueblo santo, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Eso pregunta esta persona. Y por favor, quiero que entiendas que esta pregunta es una pregunta que resuena en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Así que, ¿estás listo para ver cómo Daniel y Apocalipsis ven lo mismo? ¿Estás listo? Ok. No olvides lo que acabaste de ver. ¿Cuál es la pregunta? Vuélvela a decir conmigo. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la abominación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Para un momento, y que te quede aquí grabado y nos quede grabado, que estas almas
ahí en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Belsasar, que es Babilonia. Babilonia estuvo del año 605 al 539 antes de Cristo, pero nos sirve para estudiar Apocalipsis, escrita en el año antes del 70 después de Cristo. Entonces quiero por favor que pongas mucho oído a esa pregunta que queda. Quiero que hagas en tu mente como un resonar, un eco de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que quede sonando esa pregunta en la eternidad. Dice el verso 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y eso pasó, claro que sí, con el tiempo de los macabeos fue eliminado y será vuelto a librar el santuario nuevamente. Estas visiones se cumplen proféticamente en varias veces. 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Wow, vio al que es como el Hijo del Hombre. Imagínense quién es ese. Es tan poderoso que dice, oí una voz de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¿Quién es este que tiene la autoridad de mandar a un ángel? Y no es otro que el que ustedes ya conocen, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿What? Pero si me mostró lo que pasó en Hanukkah, me mostró Judas Macabeo liberando el sí, puede pasar, pero él dice, esta profecía, a pesar de que se cumple, a pesar de que es cierto que pasa con el tiempo de Antiguo Cuarto de Epifanes, es cierto que pasa en el 168, 167, es cierto que pasa eso, pero volverá a pasar. ¿Por qué? Porque es para el tiempo del fin. Y el tiempo de los macabeos no fue el tiempo del fin. ¿Entiendes? ¿Por qué te digo que las profecías son cíclicas, que se pueden cumplir, pero esta es para el tiempo del fin? Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. ¿Qué es el fin de la ira? Nunca nos olvidemos esto. El fin de la ira es el exilio. ¿Sí? El fin de la ira es el exilio. Bueno, muy bien. Porque eso es para el tiempo del fin. Entonces, dos veces lo repite, que no nos quede duda que Daniel no es un libro que está citando específicamente solo el tiempo de los griegos. ¿Sí? Por eso les digo, están listos para viajar por las escrituras, por eso les digo, no estudien Apocalipsis sin haber estudiado Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses específicamente, no avancen en Apocalipsis hasta que hayan estudiado el libro de Daniel, también lo tenemos en la página de Desafiante, la explicación de este libro. Dice el verso 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantará de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿quiénes son los transgresores? ¿Sí? Los pecadores, los que rompen la ley del Señor, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y entonces ahí está hablando. Ahí está diciendo, cuando la maldad del mundo, cuando los pecadores, cuando transgredir la ley de Dios llegue al colmo, va a aparecer un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, un erudito. Verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, al pueblo de los santos. ¿Sí? Dice que va a llegar hasta el colmo. Este es el entendido del cual habla segunda de Tesalonicenses. Verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y hay una traducción que me gusta mucho en el arameo que es con paz destruirá a muchos. Con paz. O sea, él no va a venir a golpear este anticristo del que está hablando Daniel, que va a aparecer al principio, que es el mismo que está diciendo Apocalipsis capítulo 6, va a llegar con paz, va a llegar con alianzas, no va a llegar con espada, no, él te va a hacer aparentemente una paz. De hecho, es tan acorde, y perdón si me emociono, pero es increíble cómo la escritura es la misma, porque el apóstol Pablo lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3.
que cuando digan paz y seguridad, este pacto del cual va a hablar el primer anticristo, va a decir, ya está, olvídense de la Torá, olvídense de los mandamientos, one world, un solo pueblo, una sola nación, una sola educación, un solo mundo, respeto, sí, vamos a hacer deportes, vamos a la Olimpiada, vamos al gimnasio. Cuando digan paz y seguridad, ¡pum! Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¡Wow! Estábamos tan bien en un pacto de paz. Me cae bien este chabón. Caballo blanco, arco, paz y amor. Sujétate, eso sí, porque si no, ya vas a ver lo que te pasa, pero todo mundo lo que quiera, paz y seguridad. De repente destrucción momentánea, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No vas a escapar. Ahora, después de esto, uno se queda diciendo, Daniel, cuéntame un poco más, porque no quiero estar ahí como la mujer que de repente, ¡ay, me empieza a oler la panza! Y a correr. No quiero estar que mientras los otros dicen paz y seguridad, nunca estuvimos mejor, y yo ver que el tiempo se acerca. Así que acompáñame a ver lo que dice Daniel en el siguiente capítulo, capítulo 9 y verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Imagínate. Entonces, si te das cuenta, recién dijo que la interpretación era para el tiempo de Babilonia, Grecia, Media, Persia. ¿Pero qué onda? Si Babilonia reinó del 605 al 539. Luego Media y Persia de 539 al 331. Y Grecia del 331 al 168. Pero ahora me dice que después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Cuándo se quitó la vida del Mesías? En el año 33, después de Cristo. O sea que es cierto, el libro de Daniel, en la interpretación puede hablar de ahora, puede hablar después y puede hablar del futuro. ¡Wow! Es el apocalipsis, ¿no? Es el apocalipsis de los Nebim, de los profetas. Mas no por sí, wow, mas no por sí, y es increíble, porque esta parte se quitará, es la palabra hebrea yacaret o yacarot, que es cuando alguien lo desmembran contra su voluntad, que lo quieren borrar, que lo quieren arrancar. Es muy interesante porque dentro de la tradición rabínica, a nuestro amado Mesías se le dice Yeshu. Yeshu significa que su nombre sea borrado, ¿sí? En cambio nosotros decimos Yeshua, que significa sálvame. Cuando alguien se está ahogando en el río, imagínense, grita, ¡Yeshua! ¡Sálvenme! Así es como muchos gritamos, porque reconocemos que solamente Él es capaz de salvarnos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. De hecho, eso fue lo que pasó con Roma, específicamente con un emperador romano que se llamó Vespasiano y su hijo Tito en el año 70. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, y por otra semana, y aquí está esta semana que estamos esperando vivir, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Wow, está hablando nuevamente. Dice, esta semana de Daniel que falta, los que quieran estudiarla, por favor los invito a entrar a la página de Generación Desafiante o a la página de www.descubrelabiblia.org, donde está el estudio bíblico de esta explicación, de esta semana de Daniel que falta. Pero la característica es que este anticristo, ¿qué va a hacer? Va a hacer pacto con muchos, pacto de paz. ¿Vieron lo que recién hablamos? Nuevamente, todo habla de este jinete blanco, de este caballo blanco y de este jinete que trae paz y que trae un arco. Va a haber pacto con muchos. ¿Cuál va a ser la característica? Que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio de hacer paz con Israel, paz con el mundo, paz con todos, ¡tum! Traición. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. ¿Cómo se transforma de alguien apacible y noble a un desolador? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Aquí está la palabra paz. ¿Vieron cuando yo les decía, sin aviso destruirá? Con paz. Ahí está, con paz va a destruir a muchos. Cuando tú digas paz y seguridad, como diría el chavo, sacazonapa, cayeron sobre ti y no te diste cuenta, no te diste cuenta. Y se levantarán contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Y bueno, uno solo, el Mesías. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Salmo 2 cumpliéndose. Van a venir las naciones contra el Mashiach, contra el ungido, y van a decir, rompamos sus ataduras. Pero ¿saben qué? Su fin es de muerte.
Verso 3, cuando abrió el segundo sello, este primer sello, un sello de paz, ¿no? Un sello de caballo blanco, un sello de One World, ¿no? We are the world, we are, eso, un mismo poder militar, una misma, todos nosotros, un solo orden mundial, cosas que increíblemente estamos a las vísperas. El primer sello, con paz. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente, ¿sí? Recuerden que el primer ser viviente que vimos, que le dijo que con voz de trueno, ven acá, fue un león, el león con voz de trueno. Recuerden que los 4 seres vivientes son el león, el becerro, ¿sí? El hombre y el águila. 4 características del Mesías en los evangelios. Dice que este segundo ser viviente, que obviamente será el becerro, el ciervo, decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, bermejo quiere decir rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Se dan cuenta por qué no puede ser el Mesías el primero? Porque la paz que Cristo da, no la quita nadie. Es una paz que sobrepasa entendimiento. Pero esta falsa paz greciana, greco-romana, vamos al gimnasio, vamos a hacer deporte, quítate la camisa, déjame ver tus pectorales, vamos al gimnasio. ¿Cómo te queda la ropa? ¿Te queda bien? Como los griegos. Amaban los espejos, amaban la filosofía. No, nosotros estudiamos, nosotros filosofía. Ahí sentémonos a filosofar. Esa cultura te da aparentemente una paz, una estilización al cuerpo, a la imagen, a la estética, un hedonismo siempre al yo del ser humano, una falsa paz. Muchos podremos decir, yo me siento rodeado de eso. Me siento rodeado de eso. De estudiar mucho, de mucha filosofía, de cuidar mi cuerpo, de tantas otras cosas como estética, no digo como salud, pero ¿sabes qué? Eso se va a acabar y va a venir un caballo rojo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Y aquí llega este caballo rojo. Recuerden que en la profecía de Zacarías 6, recién lo vimos, este caballo rojo es un caballo alazán, como le llama el profeta Zacarías, y simboliza a Babilonia, y realmente es el ideal cumplido también ya de Nimrod, bajo el poder militar. O sea, vinimos con paz, pero nos damos cuenta que no todos se sujetan. Bueno, cambiamos de paz a qué. ¡Pum! Va a caer sobre ustedes repentinamente. Cuando digas paz y seguridad con el primer pacto, ¡pum!, te cae el segundo. Y ahí llega el poder militar, sometidos todos, con este caballo rojo, con este jinete con una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, acuérdense que cuál era el tercer viviente que estamos hablando ahora, es el hombre, la cara del hombre. Y este tercer sello, ¿sí?, que habla sobre un hombre, recuerden de lo que dependen los hombres. ¿De qué dependemos? Del alimento. Y es muy interesante porque según la profecía de Zacarías, este caballo negro simboliza hambruna, hambre. Y es increíble porque todo concuerda. Un hombre que te dice, se va el tercer sello, ese tercer sello que un hombre te lo dice, un hombre depende del alimento, es un tiempo de hambruna, y justamente ¿cómo se mide la hambruna? Agárrate, un caballo negro que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, ¿para qué sirve la balanza? Para pesar. Tiempo de donde viene mucha hambre, desolación, ¿sí? Tiempo al igual que en el tiempo de Media y de Persia, donde ¿qué hubo? Mucha tristeza, había un juicio que venía tremendo, pero vino Esther y dice, es momento de ayuno, es momento de oración, y qué interesante que justamente es un tiempo donde el alimento es quitado. Ahora, dice que este tercer sello que se abre con un caballo negro y una balanza en la mano, verso 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, imagínate si estaba ahí, este hombre decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Imagina, ponga atención, en el tiempo de la hambruna que está por venir, donde se desate este sello, una voz dice, 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué era un denario? Un denario era el trabajo o el pago de trabajo por un día. Entonces, yo no sé en lo que te dedicas, pero ¿cuánto vale tu día de trabajo de sol a sol todo el día? ¿Sabes cuánto va a valer? 2 libras de trigo.
y 6 libras de cebada por un denario. Las libras de cebada, acuérdense que es el alimento de los animales, los caballos, los burros, lo que te sirve para movilizarte. Pero no dañes el aceite y el vino. Y esto es muy interesante porque la libra de harina, acá en Argentina, para que se hagan una idea, más o menos traduciéndola en dólar, no sé cuando vean el video, porque recuerden que en Argentina hay siempre una inflación, pero para que se hagan una idea son como 30 centavos de dólar, 2 libras son 60 centavos de dólar, es decir que el día del pago, en ese tiempo va a ser menos de $1. Eso sí lo quiero resumir. Y muchos me dicen, sí, cuando hay hambre es así. Hay muchos países hermanos que no necesito nombrar su nombre, pero se sienten aludidos de países que están pasando una dictadura, que está pasando un régimen fascista, donde la gente dice no podemos comprar $1 porque se devaluó la moneda, y donde si tú sacas cuenta cuánto gano yo, gano $1 diario o gano menos de $1. Y eso se ve, ¿por qué? Porque hay hambre. Se dan cuenta como todo se conecta, todo está en lo mismo. Entonces dice, 2 libras de trigo por un denario, ¿sí? Y 6 libras de cebada por un denario. O sea, trabajas todo el día para que medio coma tu familia y medio coma un animal que tengas. Pero no dañes el aceite y el vino. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque el aceite y el vino no son elementos de pobreza, son elementos de riqueza. ¿Quiénes tienen vino y aceite? Y la gente rica, la gente... Quiere decir que en este tiempo de hambruna se va a eliminar lo que hemos visto, la clase media. Van a sobrellevarse bien. Los que son ricos siempre son ricos y los pobres van a ser más pobres. Las clases medias van a desaparecer. ¿Se entiende lo que digo? No se va a dañar el vino y el aceite, no se va a dañar. Ahora, yo sí quería mostrarles algo que a mí me impactó mucho con respecto a esto, que él habla de un denario, porque un denario es algo más que solamente un día de pago. Y quiero que me ayuden, que vayan conmigo para entender las parábolas de Jesús como nunca antes, en esto que escribí para ustedes. Un denario equivalía a 4 gramos de plata. Entonces, un talento equivale a 6.000 denarios. Muchos de ustedes han de haber escuchado la parábola del hombre que le dejó a sus mayordomos a unos 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, ¿verdad? Y vieron que el que tenía 5 talentos trabajó y trajo 10, que el que tenía 2 trajo 4 y que tenía 1 dice que tuvo miedo, que fue perezoso y que lo colocó debajo de una piedra y lo escondió para devolverle lo mismo. Y el Señor le dijo, siervo ruin, ¿no debiste habérselo dado por lo menos a los banqueros para que yo gane intereses? Bueno, quiero que entiendan esa parábola como nunca antes, porque Apocalipsis ve que es importante. ¿Está bien? Un denario equivalía a 4 gramos de plata, entonces un talento equivale a 6.000 denarios. ¿Qué quiere decir? Son 6.000 días de trabajo. O sea que lo que le dio el dueño a este mayordomo infiel no fue poco, le dio un talento, 6.000 días de trabajo. ¿Y qué hizo él? Lo escondió. Pero sigamos aprendiendo algo interesante. Un jornalero ganaba un denario en todo un día de trabajo, según Mateo, capítulo 20 y verso 2. Si hacemos cálculos, el que recibe 5 talentos, o sea, el mayordomo que les cuenta la historia, recibió 30.000 denarios, recibió 5 talentos, son 30.000 denarios. Es decir, un sueldo de 100 años de trabajo. Wow, ese es tu Dios. O sea, a ese le dio 100 años de trabajo. El que recibió 2 talentos son 12.000 denarios, por tanto, es un sueldo de 40 años. Y el que recibió un talento, que uno dice, ay, pero le dio poquito. No, le dio 6.000 denarios, que es un sueldo de 20 años de trabajo. Ahora, quiero que me pongas mucha atención. ¿Cuántos años tienes? Yo puedo escuchar a través de esto, los puedo escuchar. Unos diciendo, tengo 15, tengo 20, tengo 40, tengo 50, tengo... ¿Cuántos años tienes? ¿No te parece que la vida es más preciada que el oro? ¿No te parece que la plata es más preciada es tu vida? Pues al que recibió un talento, le recibió 20 años de trabajo. En los últimos 20 años de trabajo, ¿qué has podido presentar para Dios? Porque siempre nos quejamos de ese, ¿cómo no va? ¿Por qué no lo trabajó? ¿Por qué no lo puso con el banquero? Bueno, nosotros en los últimos 20 años de trabajo, ¿qué sientes que puedes poner delante de Dios? No sé, tu familia, tus hijos, tu profesión puesta al Señor, y tal vez no lo he hecho así. Tal vez destruí mi matrimonio, tal vez no escuché a mis hijos, tal vez me decidí apartarme de Dios y no puedo presentar nada porque mi trabajo es
usura, mi trabajo no es digno delante de Dios porque lo hago de mala manera, no va a servir para ser presentado. Entonces, que no seamos encontrados como aquel que le dieron 20 años y no puede presentar nada. Entonces es momento de pensar en qué dones Dios nos ha dado, qué talentos Dios nos ha dado y ver qué he hecho yo con eso. ¿Qué puedo presentar delante de Dios? ¿Qué edad tienes? ¿Y cuánto puedes presentar? Pero es que yo no sé muchas cosas, hermano. Pero escucha al padre que te dice, ¿por qué no das los talentos a los prestamistas, al banco, a gente que sabe lo que hace? ¿Por qué si tú tal vez no tienes el deseo, tú no tienes la idea, tal vez dices, yo no puedo ser un líder, no puedo predicar? Bueno, por lo menos invierte en el reino, invierte tu tiempo, tu familia, no seas una piedra de tropiezo para tu esposa, para tus hijos, para que sigan al Señor. Dedícate a orar, dedícate a buscar en ayuno, en oración, a buscar, a leer la palabra. Inviértelo en la mejor fuente de riquezas, en el mejor banco que hay, que es la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Eso te va a crear intereses. Te va a crear intereses. Cuando tú inviertes en el reino, creas un interés positivo. Porque dijo el Señor, si tú andas en mis negocios, yo ando en los tuyos. Entonces, crea intereses para el Señor. Y no seas encontrado, y no seamos encontrados como el siervo necio, que le dieron 20 años. Y en esos 20 años no pudo presentar nada. Verso 7, cuando abrió el cuarto sello, y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. ¿Y cuál es este cuarto ser? ¿Se acuerdan que el cuarto ser era el águila? ¿Sí? Aquel que estaba como el evangelio de Mateo por encima de todo. Y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí tenemos este caballo amarillo con su jinete que es la muerte, que obviamente, ¿quién es según la profecía de Zacarías? Roma. Todo lo que ha provenido de Roma y todo este sistema religioso proveniente de Roma, lo que ha traído ha sido muerte. ¿Está bien? Ha traído muerte con ello. Verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, es muy interesante porque por ahí algunos tienen esa idea de que no, que va a venir con una espada y no digo que no pueda ser así, yo no lo sé, no sé el futuro. Lo que sí puedo decirte es que actualmente hay otras muchas formas de matar y las estamos viviendo. Por ejemplo, con microbacterias, con microorganismos, como en caso de lo que pasó el coronavirus y mucha gente diciendo fue creado en Wuhan, fue creado en algún laboratorio y la verdad que yo no lo sé. Lo que digo es que cada vez se hace más cercano estas teorías del apocalipsis, de crear para matar, de crear estas guerras bacteriológicas, guerras microscópicas, lo que podemos vivir actualmente, y como médico se los puedo decir, son los alimentos alterados genéticamente, los alimentos transgénicos, que son alimentos que no son los que produce la Tierra, sino que los que producen en los laboratorios. Y es increíble. Yo tuve la bendición de formar mi carrera en un hospital oncológico. Digo, la cantidad de cáncer que hay hoy en día es increíble, como nunca antes. Tiene que ver esto de que estamos comiendo nada natural y todo transgénico. Es otra forma de muerte, es otra forma de asesinar, es otra forma de perder la vida. Verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí en el quinto sello vamos a ver finalmente a los mártires de Dios, a los santos de Dios. Y dice, vi bajo el altar. Eso es un hebraísmo para notar a los mártires que murieron en la esperanza del Mesías de Israel, aquellos que cuenta el libro, por ejemplo, de primera y segunda de Macabeos. Pero a mí lo que me llama la atención es que estas almas, miren lo que dice un poco más adelante, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Esa pregunta, ¿alguno de ustedes la recuerda? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El día de hoy estudiamos sobre esa pregunta. ¿No fue acaso Daniel el que nos mostraba los santos de Dios haciendo la misma pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y me encanta porque la referencia que está marcando, adivina de dónde es. Daniel, capítulo 8. Ahora ves la importancia de entender la Torá, los Nevím, los profetas y los escritos. Si no, ves esto y no lo puedes entender. ¿Qué quiere decir? Hermano, ¿tú me estás diciendo que Daniel y Juan vieron lo mismo? Sí. Daniel y Juan tuvieron la misma visión. Vieron a los mismos seres vivientes, vieron a los mismos diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto no cambia? ¿Hasta cuándo el continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo? Ahora, a mí lo que me gusta de esto, y quiero que entiendan, es, ¿cuántos de ustedes se están dando cuenta? Voy a decir algo, no creo que no va a sonar tonto, pero algunos lo pueden pensar que sí. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? Que las almas dicen, ¿hasta cuándo? Bueno, ¿se dan cuenta? Que dice ¿hasta cuándo? Y si una persona habla, ¿está muerta o está viva? Y está viva. Yo sé que parece tonto, pero sígueme un momento. Estas almas, estos santos debajo del altar, hablan y dice ¿hasta cuándo, Señor Santo, y no juzgas? Si están hablando, no solo están hablando, están recordando. Esta alma está hablando, viva, y está recordando lo que pasó. Y dice, ¿hasta cuándo no? Wow. Sé que estas almas delante de Dios ni están en un sueño profundo en el seno de no sé quién, sino que están vivas y tienen memorias. Ahora, ponga mucha atención, yo no estoy diciendo nada, yo no estoy sacando de mi interpretación. Bueno, ya muchos me escriben por interno que cualquier cosa. Yo estoy leyendo la Biblia. Si te quieres enojar, enójate con Juan, no conmigo. Juan dice que claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran? Vengas por lo que nos hicieron. Almas vivas que hablan y recuerdan el pasado. Eso, para mi interpretación, puede ser que tú no estés de acuerdo, no pasa nada, yo respeto tu interpretación. Para mi interpretación, las almas están en el Señor en el momento que mueren, hablan, recuerdan y viven. De hecho, hay alguien que me sustenta, que es un amigo muy querido. Acompáñame a 2 Corintios 5, donde el apóstol Pablo, hablando de este tema de que qué es mejor, si morirse o no, para estar con el Señor, dice así, porque si estoy ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. De hecho, ahí podría entender cuando un ladrón miserable, vil y pecador, muy parecido a mí, llamado Dimas, muerto a la derecha de nuestro amado Señor en la cruz, le dice, Señor, acuérdate conmigo cuando estés en tu reino. Y él le dice, no cuando venga, hoy mismo estarás conmigo, hoy mismo. Ausente en el cuerpo, ¡pum!, presente en el Señor. ¿Y eso sabes la esperanza que da a aquellos que hemos perdido un familiar querido? Ya estás con el Señor. Regocíjate, da gozos de alegría. Ahora en este tiempo de coronavirus que estamos tan expuestos, mi esposa y yo hacemos terapia intensiva. Ella hace terapia intensiva de adultos, yo de niños. Y a veces la molesto y le digo cuando salgo, si no vuelvo siempre te amé y he vivido de forma plena. ¿Por qué? Porque la muerte es triste porque no quieres morirte, porque quieres vivir, porque quieres compartir, pero es un cambio de domicilio. Es estar ausente en el cuerpo, presente en el Señor, finalmente delante de Él. Ahí entiendes cuando Pablo dice, no sé si me conviene más irme y estar presente en Él, ahí con Él. Si lo ves así, sí, conviene mejor estar delante de Dios. Bueno, pero dijo Pablo, pero sé que me necesitan. ¿Te das cuenta cómo la muerte cambia a través del Evangelio? Y es algo hermoso dedicarse a la palabra de Dios. Si algún día mis hijos
me pasa algo, quiero decirle a mis hijos que los amo, que todo esto es para ellos, la palabra de Dios es la que te da vida. Hijo, hija, amen a Dios, amen al Señor, guarden sus mandamientos, amen a Yeshua, porque papá pueda que no esté aquí, ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. ¿Ves cómo este libro te trae esperanza? Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, y hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amigo, quiero que me pongas atención. Sufrir es un honor. Que te vituperen por causa del Mesías es un honor. Que te griten judaizante por querer guardar la palabra del Eterno, porque alguien no conoce lo que es la ley oral y tuerce a Pablo, como dijo Pedro, es un honor. Es un privilegio. ¿No me crees? Míralo a Pedro. Sale de ser azotado ante el concilio y salió gozoso diciendo: qué alegría ser tomados por dignos de padecer por causa del Evangelio de Cristo. Me van a matar como a Cristo, dijo Pedro, perfecto, pero de cabeza, porque no soy digno de morir como Él murió. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Y saben qué? Esta parte dice, también habían de ser muertos. O sea, el Señor sabe que vamos a padecer, que vamos a morir. Y puede ser que muramos como un mártir. ¿Y sabes qué? Bástale al discípulo ser como su maestro. Lo voy a volver a decir para que se quede grabado en tu corazón. Di conmigo, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Y cómo fue mi maestro? Él murió. Él murió por amor. Él murió con los brazos abiertos. Él murió con brazos extendidos. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y es por eso que esperamos en la resurrección de los muertos. Pero ¿sabes qué? Si estoy ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y vamos a ver cosas increíbles, la luna de sangre, las estrellas de los cielos cayéndose, estrella de los cielos, Para, no, en Daniel dijiste que las estrellas de los cielos iban a ser echadas por tierra. Bim, 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 bim. Es solo una interpretación, hermano. En este estudio lo que tratamos es de ver la palabra de Dios, de tener todas las evidencias que podemos, pero no estoy diciendo que sea así de esa manera. Lo que digo es que es muy llamativo que Daniel diga exactamente las mismas palabras que Juan. Y las estrellas de los cielos son los hijos que caen al piso, y está hablando justamente de esta persecución. Están hablando de que vamos a ser perseguidos. Y dice que las estrellas de los cielos van a ser echados a tierra. Hay muchas otras interpretaciones. Si tú escuchas otras interpretaciones cristianas, por ejemplo, te dicen que no, que las estrellas de los cielos son Satanás y sus ángeles que caen. Lo que digo es, entre tú tengas más referencias a la misma palabra de Dios, es mejor. Ahora dice que el cielo va a ser enrollado como un pergamino. ¿Eso dónde está? Isaías capítulo 34 y verso 4 dice, y todos los astros de los cielos se desaparecerán y se enrollarán los cielos como un pergamino. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que Isaías vio lo mismo que está viendo Juan? Para entonces Isaías vio lo mismo que vio Zacarías. Para Zacarías vio lo mismo que Daniel. Entonces la profecía es toda la misma. ¿Te das cuenta cómo el Mesías es el espíritu de la profecía? ¿Te das cuenta cómo no podemos escuchar a Marción del Ponto diciendo que la Biblia está en contra de la Biblia y que lo que dijo un profeta en el mal llamado Antiguo Testamento no se cumple en el Nuevo Testamento? Ahora, esto es increíble. Mira lo que dice el mismo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3.
Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, está hablando del Apocalipsis, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. ¿Ves? Lo mismo, que el cielo va a desaparecer. Pedro, Zacarías, Juan, Daniel, todos hablando de lo mismo. Todos hablando del mismo tema. Ahora, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora, ¿todo esto qué punto tiene? Y es mirar más allá de esta tierra, de este cielo y de estos tiempos, ¿sí? Porque al final de todo esto, Dios tiene el control. Sí, pareciera que el humanismo va a ganar, pareciera que el nuevo orden militar va a ganar, pareciera que someternos a las ideas de Grecia, a las ideas del One World, a las ideas de Alejandro Magno, a las ideas de Nimrod, a las ideas de que tú ajustate a lo que yo te digo, y ¿sabes qué? Vamos a ser perseguidos, vamos a ser tirados por tierra, tal vez vamos a padecer como los mártires. ¿Por qué? Por decir, yo confío en Dios, confío en su ungido Yeshua, Jesús, y la Torá no la cambio. La Torá no la cambio. Ella es mi mandamiento, David dijo, es mi luz, es mi sol, es mi medicina, es todo lo que necesito. Es eterna, para siempre y para siempre. Es la paz que necesito. No hay tropiezos en las que andan por ella. Yo no cambio la Torá. Listo, mátenlo. No tiene nada que ver con nuestro nuevo orden. Maten y persigan. Todos esos que guardan Shabbat, todos esos que quieren guardar las leyes de Dios. No, acá es el nuevo orden mundial. Y si no, vas a morir. ¿Sabes qué? Dignos de ser tomados como sacrificio vivo delante de Él. Verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y ahí me asombro una vez más de nuestra terquedad, de nuestra necedad y digo, Dios, líbrame, libra a mis hijos, libra a mi familia, libra a mis compañeros de estudio bíblico. Señor, líbranos de tener esta actitud. Estás viendo el tiempo del fin, dice las profecías que aún hasta el último momento, aún en el Yom Teruah, esos 10 días hasta el Yom Kippur, Dios va a estar dando la oportunidad a la gente de arrepentirse. ¿Y sabes qué va a hacer la gente? No quiero arrepentirme. En vez de decir y esconderte y querer que las montes te cubran, que las peñas, ¿por qué no arrepentirnos? ¿Por qué no hacer teshuvá? ¿Por qué no volver a Dios con todo nuestro corazón? ¿Por qué no exponer el pecado? ¿Por qué no decir yo no quiero vivir de esta manera? ¿Por qué? Por no querer perder el poder, por no querer perder las riquezas. Yo te invito a que nos acompañes en el estudio de Salmo 49 acerca de las riquezas, aquí en Generación Desafiante, para que puedas entender la importancia de ver las cosas celestiales y enseñársela a nuestros hijos. Y si hay alguien que entiende esto, si hay alguien que entiende y que ha podido expresarlo de manera correcta con respecto a cómo tengo que humillarme y cómo tengo que volverme a Dios, no importando la situación económica que viva, no importando de lo que estoy, ese es el rey Salomón. Acompáñame, por favor, para terminar este capítulo, a Proverbios 28, donde el rey Salomón dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Verso 5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente. ¿Cuántos prudentes hay aquí? ¿Cuántos hijos e hijas están escuchando esto? Quiero que repitas conmigo. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y te pido, por favor, no te pierdas el estudio acerca de la glotonería desde una perspectiva médica y bíblica con mi esposa, la doctora Mariuxi López, aquí en Generación Desafiante, en un tiempo más.
Verso 8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me está escuchando en este momento de dificultad que tengo? ¿Por qué será que siento cielos cerrados y no puedo sentir que Dios está escuchando mi oración? Y hay que pensar, si yo no estoy apartando mi oído para no oír la palabra de Dios, y por tanto mi oración es abominable delante de Él. Verso 10, el que hace errar a los rectos por el camino, él caerá en su misma fosa. Y me acuerdo perfecto de el malvado Amán. Quiso hacerle caso a su esposa y entre ellos dos perversos, hacer una horca para Mordejai, para Mardoqueo, y esa misma horca la usaron para él. Mas los perfectos heredarán el bien. 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto no lo entienden los ricos, los poderosos, los capitanes que habla Apocalipsis capítulo 6. No lo entienden, prefieren ocultarse y decir que mis riquezas, que mis montes, que mi auto, eso me va a cubrir de la ira del Cordero. Pero ¿quién va a poder estar delante de él? Solo aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Mucho que pensar. Mucho que meditar. Mis caminos, ¿en qué están enfocándose? ¿Mi espejismo es la riqueza que quiero alcanzar? ¿A dónde me está llevando? Señor, quiero darte gracias, Padre, por este estudio de Apocalipsis, capítulo 6. Señor, haznos hombres y mujeres agradables a ti, Señor. Hombres y mujeres que tengamos un selá diario, un momento de reflexión, un momento de meditación. Hombres y mujeres que dejen lo urgente para dedicarse a lo importante. Te doy gracias, Señor, y te pido que nos sigas guiando y que nos sigas, Señor, instruyendo con tu santa y bendita palabra. Quiero darte gracias por esta comunidad hermosa, gracias por mi familia, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos dispersos en la tierra, Señor, y por todos aquellos que escucharán este mensaje que da esperanza, Señor, que a pesar de que puedan venir días oscuros, Señor, tú, Padre, tú, Señor, tú tienes siempre el control. Amén, amén, amén. Nos vemos la próxima semana para estudiar Apocalipsis, capítulo 7, en las palabras del apóstol Juan. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.